Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Contemporánea de España, la parte primera, 1808 al 1923. Y estamos hablando de Alfonso XII y la Restauración, 1874-1885. Hablemos de principales problemas de la Restauración. El primer objetivo del gobierno de la Restauración fue la pacificación del país. Tanto a nivel interno como en las Antillas, el movimiento cantonalista había sido sometido por la República de Serrano, pero a comienzos del reinado de Alfonso XII continuaba la Guerra Carlista y la Guerra de Cuba. La Tercera Guerra Carlista. La Restauración borbónica privó a la causa carlista de su hipotética legitimidad y muchos de sus defensores acabaron reconociendo a Alfonso XII. Alfonso XII es conocido con el apelativo del pacificador, porque pone fin a las guerras carlistas. En Cataluña, los carlistas fueron derrotados por el general Martínez Campos y la corte de Estela fue liquidada. En febrero de 1876, el rey Alfonso XII, al frente del ejército entra en Pamplona y recorre todas las capitales conquistadas. Carlos VII fue obligado a salir de la península. En marzo de 1876 se producirá la total rendición de los carlistas. El manifiesto de Somorrostro era el fin del movimiento carlista. Desde 1876 los carlistas renuncian a las armas y forman un partido, Acción Católica, que siempre irá unido a los conservadores. Se abolieron los fueros vascos. Los vascos se ven obligados, como el resto de los españoles, a realizar el servicio militar y a pagar los mismos impuestos. Esto será utilizado más adelante por los nacionalistas. Decreto de abolición de los fueros vascos, 21 de julio de 1876. Artículo 2. Las 6 provincias referidas quedan obligadas a presentarme, en los casos de quintas o reemplazos ordinarios y extraordinarios del ejército, el cupo de hombres que le corresponda con arreglo a las leyes. Artículo 3. Quedan obligadas desde la publicación de esta ley las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava a pagar, en la proporción que le corresponda y con destino a los gastos públicos, las contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios que se consignen en los presupuestos generales del Estado. Hablemos de Cuba y el resto de colonias. Acabar con el problema carlista hizo que sofocar la guerra en Cuba iniciada en 1868, la guerra de los 10 años, y que fuera más fácil. Como resultado de la actuación militar y de la negociación con los insurrectos, en 1878 se firmó la Paz de Zanjón. En ella se incluía una amplia amnistía, la abolición de la esclavitud en 1888 y la promesa de reformas políticas y administrativas por las que Cuba tendría representantes en las Cortes españolas. El retraso o incumplimiento de estas reformas provocaría el inicio de un nuevo conflicto, en 1879, la Guerra Chiquita, y la posterior insurrección de 1895. La Guerra Chiquita, de 1889 a 1890, fue un movimiento armado que no llegó a alcanzar carácter nacional y en la práctica constituyó la suma de varios alzamientos y determinadas zonas de Oriente y las villas sin un plano único, ni vínculos entre sí, y fue liderado por Calixto García. Comenzó en agosto de 1889 y finaliza en diciembre de 1890. Al ver incumplidos los acuerdos dados en la Paz de Zanjón, ya que no permitió a los cubanos alcanzar la soberanía nacional ni la abolición total de la esclavitud, muchos cubanos comenzaron a conspirar contra España en distintos lugares de la isla. Contaron con el apoyo de los emigrados, pero no con el apoyo de las clases propietaria cubana, de las cuales de su fracaso destacamos. Una falta de liderazgo político-militar, la existencia de prejuicios sociales, una posición reaccionaria a los partidos políticos burgueses existentes en Cuba, efectividad de las acciones políticas y militares desarrolladas por las autoridades coloniales durante su etapa de preparación y realización. La no resolución de los problemas hizo que en 1895 de nuevo se iniciara una insurrección. Al frente de ella, de dicha insurrección, José Martí, fundador del Partido Revolucionario Cubano. El problema se complicó por la intromisión de los Estados Unidos, que apoyaban a los rebeldes con armas y dinero. A los estadounidenses les interesaba el mercado y la scición de la isla. Incluso intentaron comprársela a España. El gobierno estadounidense provocó la guerra contra España con la excusa del hundimiento del Maine, un
un barco anclado en la bahía de La Habana y al que una explosión voló por los aires. Hoy se ha demostrado que el hundimiento del Maine fue un accidente, provocado por Estados Unidos. En España se subestimó a Estados Unidos, se le consideraba un pueblo casi salvaje. La superioridad militar norteamericana era evidente. La flota española fue destruida en Cuba casi sin disparar y en Cavite, Filipinas. Por la paz de París, España renunció a Cuba y cedió Filipinas y Puerto Rico a los Estados Unidos. El desastre produjo una gran conmoción en el país, hubo reacciones diversas. Por un lado, se indicaría en la desgracia y un gran pesimismo recorrió el país. Por otro lado, se iniciará una corriente regeneracionista encabezada por Joaquín Cossa, que criticó la estructura política del país y apuntaba soluciones para lograr una renovación en todos los sentidos. La pérdida de las colonias exacerbó el nacionalismo catalán y el movimiento obrero. Varios grupos políticos, sociales e ideológicos se opusieron con poco éxito hasta 1923 al régimen de la Restauración. Vamos a nombrarlos. Serían los carlistas. El carlismo entró en una grave crisis tras su derrota total en 1876. Se organizaron en un partido político liderado por Cándido Noceda. Con fuerza en el País Vasco y Navarra, nunca consiguieron más del 3% en las elecciones en que se presentaron. En esta época se fundó una milicia paramilitar, el Requeté, que adquirirá gran importancia durante la Segunda República y la Guerra Civil. Los partidos republicanos. Que tras el fracaso de la Primera República, los republicanos tuvieron que recomponerse. Estuvieron bastante desorganizados y divididos. Castelar evolucionó hacia posturas cada vez más moderadas y fundó el Partido Republicano Posibilista, partidario de llegar a un entendimiento con la monarquía borbónica. Ruiz Zorrilla viró hacia posturas radicales que no descartaban la acción violenta contra la monarquía. Salmerón representaba la opción de centro desde el republicanismo, mientras que Pi y Margal seguían fiel al federalismo. Y el movimiento obrero, que eran anarquistas y socialistas. La sección española de la AIT nació durante el sexenio gracias a la labor del anarquista Fanelli y al marxista Laferrier. Al igual que en toda Europa, la ruptura entre Marx y Bakunin en el Congreso de La Haya en 1872 dio lugar a la división de las fuerzas obreras, anarquistas y socialistas. Anarquistas. Un grupo mayoritario en España, tras la Ley de Asociaciones de 1881, aprobada por el gobierno liberal de Sagasta, se lanzaron a una intensa actividad organizativa y de luchas sociales. En 1881 nació la Federación de Trabajadores de la Región Española. En este contexto nació la Mano Negra. En las dos últimas décadas de siglo, el anarquismo internacional dio paso a la denominada propaganda por el hecho, o acción directa, que consistía en perpetrar atentados lanzando bombas o mediante actos de sabotaje, como los que sufrieron el general Martínez Campos en 1893 o el asesinato de Cánovas del Castillo en el 1897. La consecuencia fue el endurecimiento de la legislación española contra el anarquismo, y en 1896 se llegaron a crear cuerpos especiales de policía para actuar contra sus miembros en Barcelona y Madrid. A partir de 1901, diversos grupos se reorganizaron en torno a la publicación Solidaridad Obrera. Finalmente, en el Congreso en Barcelona, en 1910, nació la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, el mayor sindicato español con gran fuerza entre los obreros agrícolas andaluces y los obreros industriales catalanes. Los anarquistas defendieron una ideología colectivista, libertaria, apolítica, anticlerical y revolucionaria. Y de los socialistas, minoritarios en nuestro país, todavía de forma clandestina, en 1879 nació en Madrid el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, con Pablo Iglesias como principal figura. En 1888 el PSOE celebró su primer congreso y se fundó la Unión General de Trabajadores, la UGT, sindicato socialista. Opuestos a los anarquistas, los socialistas mantuvieron una ideología colectivista, anticlerical y antiburguesa, pero más moderada que la de otra gran corriente del movimiento obrero español. Partidarios de la lucha política, Pablo Iglesias fue elegido diputado en 1910. De la oposición intelectual,
Estos eran pensadores, profesores universitarios, novelistas, contrarios a un sistema que impedía la modernización del país y la aproximación a la Europa avanzada. Del regionalismo y nacionalismo. A finales del siglo XIX nacen movimientos que cuestionan la existencia de una única nación española en España. Surgen primero en el País Vasco, Cataluña y Galicia, y posteriormente en Valencia, Andalucía y Aragón. El punto de partida de los argumentos nacionalistas consiste en afirmar que Cataluña y País Vasco son naciones y por lo tanto tienen derecho al autogobierno. Esta afirmación la basan en la existencia de una serie de realidades diferenciales: la lengua, derechos históricos, como son los fueros, cultura y costumbres propias. Estos movimientos tendrán planteamientos más o menos radicales, desde el automatismo al independentismo. Del nacionalismo catalán. Cataluña y los demás reinos de la Corona de Aragón habían perdido sus leyes y fueros particulares con los decretos de la nueva planta, tras la Guerra de Sucesión. Durante los siglos XIX, el sentimiento nacionalista se reavivó entre una burguesía que estaba protagonizando la Revolución Industrial. El regionalismo y el nacionalismo catalán se fueron construyendo en varias etapas. En la década de 1830, en pleno periodo romántico, se inicia la Renaixença, movimiento intelectual, literario y apolítico basado en la recuperación de la lengua catalana. En 1891, Prat de la Riba fundó la Unión Catalanista, partido de ideología conservadora y católica. Esta organización aprobó las denominadas Bases de Manresa, programada en el que se proclama el autogobierno y una división de competencias entre el Estado español y la autonomía catalana. No tuvo planteamientos separatistas. En 1901 nace la Liga Regionalista, con Francesc Cambó y Prat de la Riba. Se trataba de un partido conservador, católico y burgués, con dos objetivos principales: autonomía política para Cataluña y defensa de los intereses económicos de los industriales catalanes. El nacionalismo catalán se extendió esencialmente entre la burguesía y el campesinado, mientras tanto, la clase obrera abrazó mayoritariamente el anarquismo. Del nacionalismo vasco. Este nació en la década de 1890. En sus orígenes hay que considerar la reacción ante la pérdida de una parte de los fueros tras la derrota del carlismo en 1876, pero también el desarrollo de una corriente cultural en defensa de la lengua vasca que dio lugar a la creación de un movimiento con un gran componente religioso y de defensa de las tradiciones. El Partido Nacionalista Vasco, el PNV, fue fundado por Sabino Arana en 1895, de familia carlista y ultracatólica. Formuló los fundamentos ideológicos, como serían: una independencia de Euskadi y creación de un Estado vasco independiente en el que se incluirían 7 territorios, 4 españoles: Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, y 3 franceses: Lapurdi, Benafarroa y Zuberoa. Un radicalismo antiespañol y exaltación de la etnia vasca. Esta actitud racista implicaba la oposición, matrimonios vascos y maquetos, habitantes del País Vasco de otras zonas de España, rechazo a los inmigrantes. Otro punto: integrismo religioso católico. El lema del PNV era y será Dios y leyes viejas. Este aspecto es un elemento de continuidad con el carlismo. Y la promoción del idioma y de las tradiciones vascas, euskaldunización de la sociedad vasca y rechazo de la influencia española, calificada de extranjera. Se extendió sobre todo entre la pequeña y media burguesía y en el mundo rural. La gran burguesía industrial y financiación se distanció del nacionalismo y el proletariado, procedente en su mayor parte de otras religiones españolas, que abrazó mayoritariamente. Conclusión. Como hemos visto, la Restauración fue uno de los periodos políticos más largos y estables de la historia española. Cánovas consiguió integrar en el sistema los dos grandes partidos y el protagonismo civil. Durante la primera etapa de la Restauración, hasta 1898, el pactismo dominó la escena política española, pero no podemos olvidar que en este pactismo solo participaron las clases oligárquicas. Consiguió alejar al ejército de la política. El peligro de los golpes de Estado desapareció, al menos momentáneamente, de nuestra historia. Pero el sistema tenía errores. Solo representaba a la oligarquía y dejó fuera del sistema a la pequeña burguesía y al proletariado, suprimió los fueros y no entendió el nacionalismo ni tampoco el problema colonial, lo que trajo consigo la pérdida de las colonias. A partir de 1898, la Restauración o el sistema canovista entra en crisis.
Los dos partidos dinásticos rompen el pacto y hay escisiones entre ellos. La pérdida de las colonias trajo consigo una gran crisis en todos los sentidos. El regeneracionismo va a cuestionar todo lo existente y dará nuevas soluciones. El reinado de Alfonso XIII será muy convulso e incluirá una dictadura, la de Primo de Rivera. En 1923, la dictadura de Primo de Rivera es un intento de superar esta crisis de la Restauración. Su fracaso dará lugar a la Segunda República y con ella el ruido de sables se hace presente, casi de forma continua, lo que al final traerá consigo la guerra civil.